Ya. Capítulo 5. Discípulo de la disciplina. Mi visita se estrechaba a medida que encontrábamos en la cochera de la cabina para equipos de Breckenridge, Colorado. Eran pasadas las 4 de la mañana y estaba muy jodidamente oscuro. Apenas podía ver mientras bajaba cuidadosamente la pequeña escalera que llevaba a la puerta de entrada. Kish me observó preocupada por entrar a casa por mi propia cuenta. Estaba sufriendo pero manteniendo el control, y ella sabía que no iba a mostrar ninguna debilidad enfrente de mi equipo. De hecho, ella asumió que caminaría todo el trayecto que atraviesa nuestra habitación en el primer piso hasta el baño, donde ella podría ayudarme a desvestirme y limpiarme. Pero el pequeño hilo del que me había estado agarrando para mantenerme en pie y presentable se estaba deshilachando rápidamente, y tan pronto como los muchachos estuvieron fuera de vista, se rompió. Mis rodillas se doblaron, y me desplomé en el piso de la habitación. Keisha estaba justo detrás de mí. Ella cerró la puerta con seguro, quitó la colcha de la cama y extendió en el piso a mi lado. Luego hizo su mejor esfuerzo por reposicionarme sobre la colcha para darme algún tipo de comodidad. Ella no tenía idea de que sus intenciones me hacían sentir todo menos cómodo. Keisha estaba tan obsesionada con la limpieza, que raya en un trastorno obsesivo compulsivo. Polvo, mugre y prospecto de gérmenes hacen que su radar se active en alerta máximo. Ella es la primera en mencionar cuando algo huele raro, y en este caso yo olía como si me hubieran revolcado con un cadáver de animal arrollado en la carretera. Mis piernas y pies estaban cubiertos de lodo y sangre, y mis uñas llenas de mugre. Una capa de suciedad y sudor cubrían mi piel hasta de la cabeza a los pies. Mi respiración era veloz, rancia y superficial, y los pequeños temores me habían sido visibles solo para Krish en el auto porque ella había estado poniéndome mucha atención. Se convirtieron en temblores que me sacudían hasta los huesos. Entonces mis tripas gruñeron, y supe que las cosas estaban a punto de ponerse mucho peores. Esto no era nada nuevo para mí. Siempre, desde mi primer ultramaratón, el San Diego One Day, las secuelas de cada carrera de 160 kilómetros que completaba, era un maremoto de sufrimiento, acompañado de una humillante pérdida de control de mis más básicas funciones corporales. Kish lo sabía, pero nunca lo había experimentado en primera mano, y yo estaba nervioso de que no pudiera soportarlo. Los dos somos personas muy diferentes. Kish no es una mujer ruda de actividades al aire libre. Si no fuera por mí, ella nunca hubiera oído hablar del Leadville. Su idea de diversión es pasar una tarde en la cancha de pickleball, o en un verde campo de golf, o relajándose en un hotel de 5 estrellas. Es jodidamente remilgada. Yo soy un vestigio de las bestias de otras épocas. Pero cuando se trata de trabajo y disciplina, ahí es donde nos maridamos. Mantiene mi peso en el gimnasio, en las rutas y pistas, es entrenón cuando se trata de negocios, y entiende mi dedicación a partirme el lomo como ninguna otra mujer, ni persona en general, jamás en mi vida. No obstante, aparte de aquella noche en esa sala de emergencias de Nashville, ella únicamente me había visto siendo capaz de soportar prácticamente cualquier cosa, recibiendo poco o ninguna ayuda, y a menudo con muy pocas horas de sueño encima. Eran raras las ocasiones que le había llegado a mostrar algún tipo de vulnerabilidad, como se sentía como si viera que no podía limpiarme mi propio trasero. Apenado y avergonzado le dije lo que estaba a punto de suceder, y ella me miró horrorizada. Espera, David, no sé sobre tu duvet. No sobre el duvet. ¿El qué? Le pregunté entre delirios. El duvet. Debí parecer confundido como un idiota porque nunca había escuchado la palabra duvet en toda mi vida, en toda mi jodida vida. Ya sabes, el edredón que va dentro del duvet. Kish se veía estresada mientras movía la colcha blanca como la nieve que estaba debajo de mí, la cual para su horror abyecto se estaba empapando de mi repugnante adobo post carrera. Estás acostado sobre él justo ahora. ¿Hablas de la cobija?, le pregunté. Ella salió a toda prisa de la habitación sin responderme y regresó con una bolsa negra de basura que extendió entre su precioso duvet y yo como un pañal abierto. Solo entonces me bajó mis shorts a la altura de los muslos. Mis intestinos se soltaron y un hedor pestilente brotó y los envolvió. Dicho y hecho, ella tuvo que limpiar mi trasero porque no sabía moverme.
y luego me ayudó a ponerme de rodillas para que pudiera orinar, sobre un recipiente decorativo de cristal con frutas y acabados de lujo que ella había encontrado arriba en la cocina. Mientras tanto, apretaba la quijada y se estresaba de lo que esto podría ser su puntaje de Airbnb. Calcetines. Me limpió lo mejor que pudo y me envolvió con ese jodido duet. Mis ojos se fueron detrás de los párpados. No estaba durmiendo. Estaba tratando de disfrutar los temblores incontrolables, la suciedad, mi propia hediondez y los muchos sabores del dolor. La agonía demoledora de mis flexores de cadera era abrasadora. La única vez que había sentido algo como esto en mi vida fue cuando durante la noche del miércoles, previo a mi segunda semana infernal, cuando me hicieron salir bruscamente después de una siesta vigorizante de 5 minutos en la playa. Al resto de mi equipo le dieron una hora entera, pero no a mí. Peter el psicótico, el instructor que más odiaba, quería una audiencia privada conmigo. Recuerdo tratar de ponerme en pie con ese maniático en mi cara. Se sentía como si mi cadera estuviese atrapada en un tornillo de banco. La única cosa que me ayudaría a disminuir el hinchazón era hacerme bolita en posición fetal, así que eso fue lo que hice en Breckenridge. Al tiempo que reflexionaba sobre cómo el dolor tiene el poder de regresar el tiempo más que ninguna otra cosa, mientras yacía ahí, temblando y sudando al mismo tiempo, podía haber jurado que estaba de vuelta en Coronado Island, poniéndome mojado y arenoso. Kisha estaba aterrorizada, me observaba, tomaba el tiempo de mis respiraciones arrítmicas y escuchaba mis huesos crujir a medida que proveía posibles contingencias y emergencias en su mente. ¿Estaba en choque? ¿Estaba teniendo algún tipo de reacción a la altitud? Breckenridge estaba a más de 2.900 metros. Ella estaba preocupada de que mi estado pudiera deteriorarse rápidamente, pero yo no estaba preocupado por nada de eso. Sabía que este era mi viejo amigo, el colapso, la fase final de los ultramaratones. Cuando por primera vez empecé a practicar deportes de resistencia, amaba la fase de colapso, porque sufrir me hacía sentir vivo, y era un recordatorio de lo que de que lo había dado todo, que lo había dado todo. Esta vez no me regodeé en el colapso de la misma manera, pero sabía que este era un subproducto de un esfuerzo total, y que si exploraba las grietas de mi mente, continuaría la mayor parte que encontraría valiosas lecciones, las cuales tienden a salir con cada desbordamiento. La mayor parte de la gente prefiere evitar colapsos como este, porque sufrir puede ser tan abrumador que tiene el potencial de marcarte para siempre. Yo abrazo el colapso y le doy la bienvenida a las cicatrices. Hay un jodido montón de información en el tejido cicatrizado. Las cicatrices son las pruebas de que el paso fue real. Las cicatrices físicas nunca desaparecen, y cuando las miras puedes regresarte inmediatamente a un momento específico, pero el tejido cicatrizado que se forma alrededor de esa vieja herida es débil. Los luchadores profesionales que han sido golpeados en la cara miles de veces sangran más rápido que aquellos que nunca han sido golpeados. Una vez que te ha cortado profundamente, eres para siempre vulnerable a sangrar. Lo mismo es cierto en el caso de las cicatrices mentales o emocionales, que todos tenemos, las cicatrices que no podemos ver. Puede que sean invisibles, como nos afectan mucho más severamente que las físicas. Las cicatrices mentales y emocionales son nuestros puntos débiles, y pueden abrirse tan fácilmente como nuestras cicatrices físicas, a menos que hagamos el trabajo necesario para fortalecerlas. Si no has lidiado con tus cicatrices, pueden alterar el rumbo de tu vida. Serás propenso al fracaso durante situaciones complicadas, físicas o emocionales, ya sea durante un evento deportivo, en el trabajo o en tu hogar. Eventualmente tendrás que volver frente a tu espejo que nunca miente. El colapso es su propia clase de espejo. Sin importar de qué estés hecho, este se presenta ante ti claro y llano. Tu historia y tu mentalidad se convierten en un desgasto y viejo mapa arrugado con tus cicatrices. Y si lo lees como un arqueólogo en una excavación, puede que descifres el código que necesitas para levantarte de nuevo, mejorar y volverte más fuerte, ya que no hay transformación sin colapso, y siempre hay una siguiente evolución. Otra piel para mudar, o una mejor o una más profunda versión de nosotros mismos, está esperando ser revelada. Realicé un rápido inventario de mis cicatrices mientras me perdía en ese escurridizo espacio mental, entre dormido y despierto. La voz de Peter el psicótico se iba apagando, y otra voz familiar, aunque apenas audible y la cual no podía terminar de reconocer, me estaba llamando. David, espera. Quedó bien, espera.
Ya. David despierta. Mi memoria se convulsionaba y se desangraba en mi realidad, y no podía distinguir en dónde estaba o qué era real. David dijo de nuevo, bruscamente, más fuerte esta vez. Es tiempo de levantarte, muchacho. Era la voz de mi abuelo, el sargento Jack Gardner. A diferencia de aquellos abuelos que adoptan apodos de cariño como Abu, Tato o Abuelito, él me había instruido a que lo llamara sargento Jack, y eso marcaba el tono de cómo iban a ser las cosas entre nosotros. Oh sí, él dejó más que unas cuantas cicatrices grabadas en mi mente, y ahora estaba sacudiéndome para despertarme, justo como en los viejos tiempos. Era el verano de 1983 cuando nos adentramos tambaleantes por la grava de su larga entrada para coches hasta llegar a la puerta de la casa. Mal dormidos y comidos, con todas nuestras posesiones atiborradas en una bolsa negra de basura, mi madre tocó la puerta. Mientras esperábamos escaneé el jardín. Mis abuelos tenían una propiedad grande, un acre completo de tierra, el cual incluía un amplio y perfectamente cortado césped con las vías del tren extendiéndose a un costado de su propiedad. No había ni una brizna de pasto fuera de lugar, y ni una sola mala hierba a la vista. Esa debió haberse sido mi primera advertencia. Mientras que mi padre estaba convencido de que mis abuelos habían estado detrás de nuestro escape a The Buffalo, él no atestiguó nuestra llegada ni el saludo sin palabras de mi abuela, morna en el porche de la entrada. Ella abrió la puerta, giró los ojos e hizo un gesto con su mano para indicarnos que pasáramos. El sargento Jack estaba de pie a su lado, con una expresión de instructor de entrenamiento, viendo a sus nuevos reclutas bajarse del camión con barba y cabello largos, todos verdes e inexpertos. Él había sido sargento mayor en la Fuerza Aérea y se había retirado hacía años, pero estaba vestido con uno de sus trajes de vuelo. No reconocí la mirada en su rostro porque yo era un pequeño cachorro desorientado, todo cubierto en tejido cicatrizado. Pero cuando fui al entrenamiento básico del ejército por primera vez, volví a ver esa mirada. No obstante, ese día en Brasil, él se veía como un héroe para mí. Le sonreí, él no me devolvió la sonrisa. Se sentía bien quedarnos ahí de todos modos. Estaba feliz de estar en cualquier sitio que no fuera la calle Paraíso. Y ellos estaban aliviados de que todos nos hubiéramos alejado de mi padre. Pero eso no quería decir que el hospedaje, manutención y cuidado de los niños fuera a ser gratis. La segunda factura llegó antes del amanecer de la mañana siguiente, cuando fui despertado por un firme zarandeo de hombros. Abrí los ojos y ahí estaba el sargento Jack, todavía en uniforme. Es tiempo de levantarse, muchacho, dijo. Hay trabajo que hacer. Me tallé los ojos y miré hacia mi hermano, quien se encogió de hombros. Todavía estaba oscuro afuera. Estábamos exhaustos por el viaje y tan pronto el sargento Jack salió de la habitación, volvimos a dormir. El siguiente llamado a despertar vino de forma de vasos de agua fría, donde tenía su viejo escritorio de metal del ejército. En la esquina de ese escritorio había un bloc de notas amarillos. La portada llevaba por título Lista de deberes, fechado y marcado con 0530. No tenía idea de lo que esos números significaban, hasta que el sargento Jack nos explicó que su casa se regía con la hora militar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no habría periodo de acoplamiento, ni seríamos consentidos en forma alguna. Mis abuelos nunca expresaron ni la más básica simpatía por lo que habíamos atravesado. El sargento Jack nos miró fijamente, repasó su lista y nos dio un recorrido por el garaje como si fuéramos sus nuevos empleados, y necesitáramos saber dónde encontrar los rastrillos, mangueras, tijeras de jardinero y aljaba de escobas y recogedores, así como la manera de operar y limpiar su podadora manual. No le importaba cómo nos dividiéramos el trabajo, siempre y cuando nos levantáramos y empezáramos a tiempo. Cada día comenzaba igual, con aquel poco grato modo de despertar, una pormenorizada lista de deberes marcada con la hora militar, y pocas palabras, si acaso alguna, dichas por el viejo. El sargento Jack era mitad negro y mitad nativo americano, y a pesar de que solo medía 1 metro con 70 centímetros, había algo en él que le daba una presencia más grande. Había trabajado como cocinero en la Fuerza Aérea y todavía se vestía con uniforme militar todos los días. Era casi siempre su traje de vuelo o uno de sus uniformes de combate durante los fines de semana. Sus uniformes de gala estaban reservados para la iglesia y para las demás ocasiones formales. El sargento Jack se enorgullecía mucho al de llevar una admiración detallada. Cuidaba todo lo que poseía. Tenía 2 garajes distintos en 2 cajones cada uno.
y 4 autos en la propiedad, todos Cadillac y Chevrolet, de la mitad del siglo pasado. Al igual que su bien atendida casa y jardín, estos coches estaban prístinos. Nacido en 1905, cumplió la mayoría de edad en el sur de Indiana, durante el apogeo de Jim Crow, cuando era jodidamente peligroso ser un hombre negro en Estados Unidos, y cuando una palabra o una mirada fuera de lugar podían desencadenar el linchamiento. Sus padres eran pobres y él no había sido eh, mucho de niño. No había sido mimado mucho de niño. Su educación formal terminó en el cuarto año de primaria, cuando tuvo que conseguir un empleo para ayudar a mantener a su familia. Así que yo aterricé en su casa. Él me transmitió lo que había aprendido, lo que le había enseñado que funcionaba bien. Según él, tenía una pensión militar, era propietario de su casa libre de deudas. Lo mismo cada uno de sus autos en sus garajes, y tenía dinero en el banco. El sargento Jack era jodidamente cuadrado, y había llegado a ese punto confiando en la minuciosidad y la disciplina. Cada mañana, antes de despertarme, recorría el perímetro de su propiedad, inspeccionando el césped, varios árboles y largo camino para coches sin pavimentar. En la entrada, cubierto con una grava blanca como la nieve. La casa tenía 2 porches, uno en cada lado, y le gustaba que en todo momento estuvieran barridos y las canaletas para la lluvia despejadas. De brosa, porque las tormentas caen con fuerza en esta parte del país. El sargento Jack no podía soportar ver hojarascas, polvo o maleza. Todo tenía que estar inmaculado. La lista de deberes diarios era siempre de por lo menos 10 tareas por cumplir. Algunas veces se extendía hasta más de 20. La primera orden del día de la mañana era barrer ambos porches, al del frente de la casa y el de atrás. Después de eso yo tenía que sacar el rastrillo y recolectar en bolsas todas las hojas que hubiesen caído durante la noche. Según en la primavera y en el verano, eso no era mucho trabajo, pero en el otoño, cuando las hojas cambiaban de color, tomaba horas. Los arbustos y el pasto crecían como locos durante el húmedo verano de Indiana, y eso implicaba podar el césped manualmente en una cuadrícula perfecta y recordar todos los arbustos casi a diario. Las malas hierbas eran siempre un problema en el verano, y tan pronto como comenzaba a brotar de la grava en la entrada para autos, yo tenía que apoyarme a gatas para cavar y cavar para desenterrar a esas hijas de perra. La grava que me encajaba a la piel, dejando raspones y moretones. Para mí al principio no se sentía muy distinto raspar chicles del suelo de la pista de patinaje. En esas primeras semanas tomaba 2 labores del sargento Jack, como una señal de que sin importar dónde o con quién viviera, estaba destinado a sufrir en las manos de un bravucón. Mi joven mente llena de cicatrices estaba sumergida en el ciclo de enjuagado. Pobre de mí. Así estaba también mi hermano. Él no duró mucho al servicio del sargento Jack y regresó a Buffalo bastante pronto. Es una locura pensar que Buffalo le parecía una mejor opción. Yo no iba a ir a ninguna parte, pero eso no quería decir que lo disfrutara. Al principio despreciaba al hombre e intentaba rebelarme. Él llegaba a sacudirme y despertarme, y yo no me movía. Entonces me arrojaba agua a la cara y yo aguantaba eso también. Si luego de eso aún no me levantaba, se ponía al lado de la cama y golpeaba la tapa de un bote de basura metálico con un cucharón de madera justo al lado de mi oreja hasta que estaba de pie y en camino al garaje para recoger mis instrucciones. No me daba cuenta de que el sargento Jack no era ningún Trunis, era mi señor Miyagi. No en el sentido de que cada tarea viniera acompañada con aprendizajes específicos, ni de que esos aprendizajes después se manifestarían en habilidades que consiguieran la victoria de un torneo de karate. Él nunca me dijo la frase, te estoy enseñando cómo ser un joven responsable. Sin embargo, aprendí de él valiosas lecciones de vida. Muchos conoceremos a personas como el sargento Jack en nuestras vidas, alguien mayor o un maestro que se rehúsa a decirnos lo que queremos escuchar, y de la forma en que queremos escucharlo. Cuando tienes cicatrices emocionales como yo, cada mirada dura o respuesta hosca, cada orden o mandato puede sentirse como un ataque personal, y muy seguido lo descartamos, aunque no nos convenga hacerlo. Me tomó un largo tiempo entender que no había nada personal en el método del sargento Jack, ni en su lista. Todo era un arreglo transaccional. Su hija, mi madre, necesitaba un lugar donde quedarse, y en el mundo real, el alojamiento no es gratuito. Hasta donde el sargento Jack le concernía, la lista de deberes diarios era la cuenta por pagar al final de la noche. Tampoco es como que mi madre lo haya pensado mucho. Estaba ocupada con la carga completa de clases en la universidad local y 2 empleos de medio tiempo.
un itinerario que la mantendría ocupada por los próximos 6 años hasta que se graduó con un título de maestría, y la cuenta tendría que pagarse con mi sudor. Una vez que comenzó la escuela, mi trabajo estaba dividido en sesiones de trabajo antes y después de clases. Una rara vez había algún respiro. Después de llegar a casa, la tarea era lo primero. Luego tenía que completar todos los deberes de la lista correctamente antes de que me permitiera jugar baloncesto con mis amigos. Al principio no tenía idea de lo que significaba para el viejo hacer una tarea particular correctamente. La única retroalimentación directa que me daba era sintiendo con el rostro serio, lo cual quería decir aprobación o negando con la cabeza, lo cual quería decir intenta de nuevo. Si vi eso un maldito montón de veces. Vi eso un montón un, vi eso un maldito montón de veces. Su movimiento de cabeza de la perdición me acosaba hasta que en mis pesadillas, donde yo podaba un césped que nunca dejaba de crecer fuera del control o intentaba despejar canaletas de lluvia que estaban atacadas con sierras que amenazaban con cortarme los dedos. Por lo general, prefería quedarme fuera. Consideraba la mayoría de la casa como una zona prohibida, debido a que, a pesar de lo maltratado que me sentía por el sargento Jack, lo prefería a él mucho más que a Morna. Ella también era una mezcla de razas y podía pasar por blanca si quería, y cuando lo necesitaba. Ella celebraba ese hecho lanzando la palabra N como un exterminador de Ecolab cazando un nido de cucarachas. La mayoría de las veces su palabra favorita caía sobre mí. De todos los racistas que conocí en Brasil, nadie me llamó nigger tan seguido como la dulce abuela Morna, lo cual solo subrayaba la sensación de que era su esclavo personal. Los meses pasaban y la tiranía no cedía. Para entonces sabía exactamente lo que el sargento Jack esperaba de mí. Sabía cómo cortar el césped, rastrillar las hojas y lavar los autos de la manera en que a él le gustaba. No obstante, sentía lástima por mí mismo, pues muy pocos de mis amigos, si acaso alguno, tenía que hacer quehaceres domésticos en lo absoluto. Ya no digamos completar una lista diaria de deberes al estilo militar. Además, mis abuelos no habían demostrado ninguna empatía por lo que habíamos atravesado durante los primeros 8 años de mí, de mi vida, claramente. Claramente ellos no me entendían. Estaba hospedado en su cuarto para huéspedes con muebles y papel tapiz de otra época. No tenía pósters de baloncesto en las paredes. No me daban ningún juguete ni tenis bonitos ni un estéreo. ¿Hacía algún esfuerzo por volver ese cuarto más cómodo para un niño? A la mierda que no. La única manera que tenía para vengarme era haciendo un trabajo mediocre en vez de trabajar duro en importantísimos deberes por el día. Por supuesto, tan solo estaba victimizándome. Si no había terminado para la hora de la cena, me llamaban. Las comidas no eran atractivas para niños. No había, mm, no había nunca hamburguesas o hot dogs. Era pollo al horno y carne asada con un acompañamiento de vegetales, tripas de cerdo y col. Se esperaba de mí que dejara el plato limpio. Me gustaba la comida o no. Lo debía de volver y terminar las tareas que permanecían faltantes. Muy a menudo trabajaba hasta muy pasado del atardecer. No podía entender por qué mis abuelos me trataban de esa forma. La única explicación que podía encontrar en mi dañado cerebro de niño de 8 años era que, como mi padre, ellos me odiaban y resentía mi presencia en su hogar. Ese es el motivo por el cual en los primeros días ganarme la aprobación del sargento Jack no era nada importante para mí, y realicé en modo sonámbulo sus tareas como un zombie. Llegué a la conclusión de que cualquier intento mediocre era suficientemente bueno. A la mierda esto, y a la mierda él, pensaba. Odiaba al viejo bastardo y no me importaba lo que él pensara de mí. 6 meses más tarde, a pesar de que aún lo odiaba, cambié mi enfoque hacia la lista de deberes. Me levantaba en las mañanas, después del primer llamado sin demoras. No habría más bautizos mañaneros para mí. En su lugar me concentré en los detalles en los que el sargento Jack siempre se fijaba, y terminé cada trabajo bien en la primera. Esa era la única manera de tener algún tiempo libre para jugar baloncesto. No obstante, mi nuevo enfoque produjo un inesperado efecto secundario: el sentimiento de orgullo por un trabajo bien hecho. De hecho, ese sentimiento de orgullo llegó a importar más para mí que conseguir tiempo para jugar al baloncesto. Cuando lavaba su colección de autos, una tarea semanal, sabía que cada gota de agua tenía que ser secada con una gamuza antes de la primera capa de cera. Usaba esponjas de acero con jabón SOS para que las llantas de la banda blanca relucieran. Ilustraba con esmero cada jodido panel. Del mismo modo, usaba líquido protector y abrillantador Armor All en los tableros y los monitores de vinilo. También usaba los asientos de cuero
Me molestaba si veía sucios los cristales o el cromado. Me irritaba si me había faltado una mancha por limpiar o si había tomado atajos por aquí o por allá, en cualquier tarea. En el momento no lo sabía, pero esa era una señal de que en efecto estaba sanando. Cuando un trabajo a medias no te molesta, eso habla volúmenes del tipo de persona que eres. Y hasta que no empiezas a obtener un sentimiento de orgullo y autoestima por el trabajo que realizas, sin importar cuán pequeño o insignificante sea, continuarás viviendo a medias tu vida. Sabía que tenía todos los motivos del mundo para rebelarme y seguir siendo un cabrón perezoso. También prescindía de eso, solo me volvería más miserable. Así que me adapté, pero sin importar que tan bien lo hiciera o que tan rápido completara una tarea dada, no había ningún bien hecho o alguna paga semanal. No había conos de helado o regalos sorpresas, tampoco abrazos, ni siquiera choques o cinco. En la mente del sargento Jack, finalmente estaba haciendo lo que debía hacer, lo que debía haber hecho desde el principio. Mis abuelos no eran fríos con todo el mundo. Cuando mi primo vino para la Navidad de 1983, hubo abrazos y besos por parte de ambos, debido a que, a diferencia de mi madre, su mamá insistía en que tratara a su hijo con afecto, no con disciplina militar. Los regalos se apilaron también. Hubo juguetes y ropa y una parrillada en la cual las hamburguesas y los hot dogs fueron asados a placer, seguido por los platones de helado, lo que fuera que él quisiera, cuando fuera que él lo quisiera. Mi primo lo obtenía. David, ven aquí un minuto, dijo el sargento Jack, mientras yo miraba a mi primo Damian tragarse su platón de helado. Llevaba 2 días ahí y ya había disfrutado de más helado de lo que yo había ingerido en 6 meses. También tengo un regalo para ti. Lo seguí casi atónito, hasta que se volvió claro que nos dirigíamos al garaje como siempre. Evidentemente era momento de averiguar cómo se veía una lista de deberes una mañana navideña. La Navidad no era distinta a cualquier otro miércoles para mi abuelo. A él no le importaba si era tu cumpleaños o cualquier otro día festivo. El trabajo no podía detenerse. Tomé la hoja de papel de su escritorio mientras él traía rodando mi regalo de Navidad. Era una nueva y reluciente podadora manual, con mis iniciales monograbadas en reluciente acero inoxidable de cubos de las ruedas. Había nevado, así que sabía que no necesitaba podar el césped aquella mañana, pero hubo ofertas en equipo para jardinería en Western Auto, y el viejo no podía nunca dejar pasar una oferta. Feliz Navidad, me dijo con una mueca. A mi primo lo estaba tratando como un príncipe y el viejo cabrón me había traído el garaje para burlarse de mí. Creo que he tenido muchas felices putas navidades en mi vida. Dos eventos distintos pronto cambiarían mi manera de ver al sargento Jack para siempre. Durante el año nuevo, mi mamá y yo nos mudamos a nuestro departamento subsidiario de $7 al mes en Lamplight Manor. El verano siguiente, ella me inscribió en la escuela de verano que estaba sobre la misma calle. Un día después del final de las clases, caminé de vuelta a casa con un grupo de niños que vivía cerca. Ah, mira. Oh, no. Una chica del grupo, una pequeña niña llamada Meredith, vivía en la misma calle, y caminamos el último tramo juntos. Pasaba que su padre estaba sentado en el porche delantero tomando cerveza cuando llegamos a su casa, y tan pronto como él me vio, bajó su cerveza. Cuando llegamos a su casa, y tan pronto como él me vio, bajó su cerveza, se inclinó hacia adelante, acarició su barba y me miró como si fuera un perro rabioso. Cabe mencionar que, aunque mi abuela me llamaba nigger, nunca había experimentado ningún racismo en público. Antes, simplemente pensé que estaba enojado con su hija cuando vociferó: Meredith, métete a la casa. No pensé que su molestia tuviera nada que ver conmigo. Más tarde ese día él llamó a mi madre y le advirtió que era un miembro del Ku Klux Klan. Dile a tu hijo que deja a mi hija en paz, dijo, luego de que mi madre le dijera que se fuera a la mierda. Él le mencionó que le haría una visita al sargento Jack. Todos conocían al sargento Jack en Brasil, Indiana. Era amigo del alcalde y otros líderes de la localidad, todos los cuales se consideraban un patriota y un devoto de que el sueño americano es real. Y en las mentes de los muchos racistas blancos en Brasil, él era uno de los buenos. Claramente ese tono pensó que el sargento Jack nos enderezaría a ella y a mí. Mi mamá sonrió ante la idea. Por favor, hazlo, dijo ella. Luego colgó y llamó a su padre. Cuando vi al papá de Meredith de nuevo unos días después, él estaba en el porche delantero de la casa de mis abuelos. Había llegado sin avisar, pero el sargento Jack estaba preparado. Había sujetado su pistola a su cinturón y la portaba como un arma de mano cuando abrió la puerta delantera. Yo estaba dentro de la casa, a espaldas de mi abuelo y escondido detrás de la esquina, pero pude ver todo cuando el papá de Meredith notó el arma del sargento Jack y retrocedió en paso. El sargento Jack levantó un poco más la barbilla.
Miró al hombre directo a los ojos, pero no dijo ni una palabra. Mira, Jack, comenzó diciéndole del nombre del plan. Si tu nieto no deja de acompañar caminando a mi hija desde la escuela, vamos a tener algunos problemas. El único problema que vamos a tener, dijo el sargento Jack, es un hombre del clan muerto en mi porche delantero si no sacas tu culo de mi propiedad. Corrí hasta la puerta a tiempo para ver a aquel hombre darse la vuelta, subirse a su camioneta e irse manejando. Luego miré hacia el sargento Jack, quien asintió con la cabeza. Era la primera vez que un adulto me protegía de algún daño. Unos meses más tarde, estaba en la entrada para coches con el sargento Jack y su amigo Bill, que ambos trabajaban en el Cadillac de mi abuelo. Esos dos le metían mano a los autos casi todos los días. Si no estaban cambiando bujías o checando el aceite, el sargento Jack estaba descargando un radiador o limpiando el motor con un vaporizador. Cuando el trabajo del día había concluido, Bill cerró de golpe el capó de acero sin darse cuenta de que las manos del sargento Jack seguían en el borde del auto.